Buenas tardes a todos y lo primero, antes de comenzar, pues agradecer a don Francisco la oportunidad de compartir con vosotros esta tarde este encuentro en presencia del Señor en la Eucaristía, dentro del marco del Año de la Misericordia que estamos celebrando y que también, como en todos los ámbitos de la diócesis, en el ámbito académico, por supuesto, se celebra y también quiere hacerse presente esa misericordia del Señor, desde la que también, como en todas las circunstancias y momentos de la vida y de la vida del cristiano, pues estamos también llamados a vivir. Espero ser capaz de no consumir demasiado el tiempo para que sobre todo podamos luego tener un ratito de adoración ante el Señor y que sea Él el que nos hable, porque con toda seguridad son sus palabras las que nos serán de mayor provecho y además las que dan vida eterna. Pues al preparar este encuentro, confieso que no exento de cierto sentido de responsabilidad, un poco oneroso por el ámbito en el que tienes que expresarte, me han venido a la mente como dos premisas como punto de partida. En primer lugar, en nuestra Universidad de Alcalá de Henares, el ideal del humanismo cristiano, desde el que el cardenal Cisneros la fundó y la quiso impulsar, como una universitas de profesores y de estudiantes que busquen la verdad juntos en todos los ámbitos del saber, o como diría Alfonso X, el sabio, un ayuntamiento de maestros y escolares con voluntad y entendimiento de aprender los saberes. Estas palabras de Alfonso X, Benedicto XVI las utilizó cuando vino a España en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011 para explicar el sentido y la definición de la universidad, cuando se encontró en el monasterio de San Lorenzo del Escorial con los profesores universitarios de toda España que acudieron al encuentro con él. Cuando la universidad es entendida de este modo, pues no hay ninguna carencia o dificultad que a veces tengamos que experimentar o vivir en el ámbito en el que hemos de trabajar cada día, que pueda derribar la ilusión por una actividad que es apasionante en sí misma. El tratar con compañeros de distintas disciplinas y el deseo de responder a las inquietudes y a las preguntas últimas y fundamentales también de los alumnos. Y de hecho, muy seguramente para los profesores católicos que vivís en esta universidad y ejercéis vuestro trabajo, no es algo que os sea ajeno. Como dice también el Papa Benedicto en un discurso que él pronunció en el año 2000 acerca de la nueva evangelización, el éxito no es un nombre de Dios. Y eso nos llena a nosotros de consuelo y de esperanza siempre, también en los ámbitos en los que en muchas ocasiones la fe cristiana no es mayoritaria. En este mundo en el que nosotros vivimos, y no puede ser de más actualidad esto, en el que todo el mundo busca tener una mayoría para poder tener más poder, nosotros no la necesitamos. Nosotros tenemos con nosotros al Señor que en la humildad y en la pequeñez siembra la semilla de su palabra para que dé fruto de vida eterna y que además comenzó todo en Galilea llamando solo a 12 hombres de baja condición y de escasa formación, por lo cual a nosotros tampoco hay ninguna carencia o dificultad que nos pueda arrebatar esa ilusión, porque creemos en Jesucristo, que es nuestra roca. Pues esta premisa. La segunda premisa es, desde la que voy a hablar, es desde mi corta experiencia como universitario, comparada con la extensa vida entregada o consagrada a Dios de los profesores de universidad, a los que se dirigen principalmente estas palabras o con los que se pueden compartir estas palabras. Yo, desde que tuve la oportunidad de ir a la universidad por primera vez hasta hoy, han transcurrido 15 años ininterrumpidamente, con un periodo en medio de 2 años solo, en el que no he estado, digamos, viviendo en un ambiente cercano o propiamente universitario, tanto antes de ser sacerdote como después, hasta hace aproximadamente 1 año con la consecución del doctorado, pero desde luego cuando uno tiene que dirigirse a personas que han entregado su vida a la enseñanza universitaria y a la investigación universitaria y a uno pues las palabras se le pueden quedar siempre cortas, ¿no? Entonces, desde esta sencillez y humildad y en la conciencia de haber sido enviado por el Papa Francisco, pues deseo compartiros esta tarde, como me pedía el delegado de Pastoral Universitaria, una reflexión acerca de la misericordia de Dios en este año de la misericordia en el que estamos, que el Papa ha convocado y en el que nos ha
recordado las obras de misericordia corporales y espirituales, como dice él en su carta Misericordia Vultus, que tenéis en la separata que nos han repartido ahora, la podremos luego releer. Dice él en la Misericordia Vultus, con la que proclamó, la bula con la que proclamó el año de la misericordia, que estas obras de misericordia corporales y espirituales son el mejor modo de despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de la misericordia para que podamos darnos cuenta de si vivimos o no como discípulos suyos. Contrastarnos con ellas nos puede servir de termómetro para ver cómo está funcionando nuestra vida cristiana. Cada día en la parroquia en San Fernando de Henares, donde yo soy párroco, cuando entro en la iglesia, en el templo a lo largo de toda la pared hemos puesto las 14 obras de misericordia, corporales y espirituales. Y cada día cuando yo entro y las releo, me acuerdo de que no las hemos puesto solo para que adornen la pared, sino para que nos ayuden a examinar la conciencia. Y habitualmente contrasto esto, lo escasamente que yo vivo como un verdadero discípulo de Jesús, porque estas obras de misericordia para nosotros son un fuerte reclamo. Redescubrirlas. El Papa hablaba de las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al peregrino, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Pero están también las 7 obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. En este contexto de esta tarde, y celebrando también el jubileo de la pastoral universitaria, que culminará luego posteriormente con la Eucaristía celebrada por el señor obispo en la catedral, trasladando nuestra experiencia de fe al mundo de la universidad, creo que se puede hacer una reflexión, que es la que quiero compartiros, sobre la enseñanza como una auténtica obra de misericordia espiritual. Enseñar al que no sabe, que es una de las 7 obras de misericordia espirituales. Pero una enseñanza que constituye una auténtica y genuina vocación, primero por el amor a la verdad y el deseo de conocerla, y segundo por un sentido sincero de responsabilidad que conlleva transmitirla íntegramente y con fidelidad y de modo accesible a todos aquellos a quienes se dirige la enseñanza universitaria. Digo la verdad con mayúscula, aludiendo a la enseñanza de Juan Pablo II en aquella encíclica que siempre es recomendable para nosotros, Fides et Ratio, donde él señalaba cómo la fe y la razón son las 2 alas con las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. Dios, decía el Papa Juan Pablo II, ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a él, para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Con aquella encíclica el Papa Santo, San Juan Pablo II, deseaba centrar la atención sobre el tema de la verdad con mayúscula, y de su fundamento en relación con la fe. La relación entre la fe y la razón exige, como sabemos, un esfuerzo atento de discernimiento, ya que tanto la fe como la razón se han empobrecido y debilitado una ante la otra con el paso de los siglos. La razón, privada de lo que le aporta la revelación cristiana, ha recorrido caminos secundarios que tienden el peligro de hacerle perder de vista su meta final. Y a su vez la fe, privada de la razón, ha subrayado solamente la dimensión del sentimiento o de lo que se puede experimentar, corriendo el riesgo de dejar de ser una propuesta universal, quedando expuesta al peligro de convertirse en un subjetivismo. Es una vana ilusión pensar que la fe ante una razón débil pueda ser más incisiva. Al contrario, cae en el peligro de poder ser reducida a mito o superstición. Y del mismo modo, una razón que no tenga ante sí una fe adulta tampoco se siente motivada a dirigir la mirada hacia la novedad, hacia la radicalidad del ser que se tiene que estudiar, del ser que es objeto del estudio y de la investigación.
Por eso el Papa San Juan Pablo II llamaba fuertemente en la encíclica Fides et Ratio a que la fe y la razón recuperasen la unidad profunda que les hace capaces de ser coherentes con la naturaleza que se observa y que se estudia, que se investiga en la creación, y en el respeto también propio de la autonomía de cada uno de los campos de la fe y la razón, que debe siempre mantenerse. Y decía el Papa Juan Pablo II que a la audacia de la fe le debe corresponder la audacia de la razón. Esta sintonía y esta armonía entre la fe y la razón, sin embargo, por desgracia, y especialmente a partir de la Baja Edad Media y a partir de determinados autores, y especialmente con Guillermo de Ockham, se ha ido cada vez poniendo más en peligro hasta verse totalmente separada, hasta llegar al momento actual en el que se tiene que necesariamente poder recuperar para poder volver a redescubrir la verdad con mayúscula en todos los ámbitos y disciplinas del saber. Pienso pues que esta obra de misericordia espiritual, que es enseñar al que no sabe, se puede comprender desde la experiencia de fe cristiana que se producen las dos facetas fundamentales de la actividad universitaria, la investigación y la docencia. Investigar la verdad, el deseo y la pasión por conocerla, por descubrirla, por poderla desvelar, y al mismo tiempo enseñarla y transmitirla íntegramente y con fidelidad a aquellos que la necesitan. Al hilo de esto, recientemente también, estas palabras ya son de hace más de un año, cuando el Papa Francisco iba a inaugurar el Año de la Misericordia, el obispo de Segovia, don César Franco, en una carta que él tituló de esa manera, Enseñar al que no sabe, explicaba cómo en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio se dice de Cristo que él, al contemplar a la gente que lo seguía, se conmovía en las entrañas porque los veía como ovejas sin pastor. Y dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En ese caso no eran los enfermos o los poseídos de espíritus inmundos o los necesitados los que conmovían las entrañas de Cristo, sino los que estaban sedientos de verdad, los que no sabían, los que eran ignorantes, que iban de un sitio a otro como ovejas sin pastor. El hombre que desconoce la verdad sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre Dios, pues se puede decir que es un ser descarriado. Por eso Jesús, que se había retirado con sus apóstoles a un sitio tranquilo a descansar, viendo que la gente le buscaba, viendo cómo estaban, abandonaba su descanso y se sentaba a enseñarles con calma muchas cosas, dice el Evangelio. Y cuando al final de su vida en la tierra confiará a los apóstoles su propia misión, les dirá, id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos, y añadirá, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Digo esto porque la compasión de Cristo, y cuando hablamos de la misericordia, entramos en el corazón de Jesús, pues la compasión de Cristo no se ciñe solo a las obras de misericordia corporales. Cristo se ha definido a sí mismo como la verdad con mayúscula, esa que queremos descubrir, y su misión principal es comunicar todo lo que ha visto y oído de su Padre. Dice que nos llama amigos y no siervos, porque todo lo que Él ha visto y oído nos lo ha dado a conocer. Y nos ha enviado el Espíritu Santo para que nos lleve a la verdad plena, porque solo la verdad nos hace libres. Benedicto XVI decía también que la caridad es, ante todo, comunicar al otro la verdad. En uno de los pasajes más conmovedores del Evangelio, y quizá también muy bellamente comentado, Jesús, mirando a la gente sencilla que le rodeaba, dice aquella frase tan consoladora, tan confortadora, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y los que comentan, los autores cristianos que han comentado este texto, muchos de ellos se han preguntado a lo largo del tiempo, ¿quiénes son esos cansados y agobiados a los que Jesús se refiere? Jesús con bastante probabilidad se refiere a los que, por desconocer la ley hebrea, eran despreciados por los fariseos. Los consideraban ignorantes, incultos, impíos, pecadores y por tanto incapaces de salvarse según la mentalidad farisaica. A estos, en cambio, se dirigía Jesús y les invitaba a descansar en Él, que es manso y humilde de corazón, para encontrar descanso para sus almas. Cuando el Papa Francisco ha convocado este año jubilar de la misericordia,
ha pedido a la Iglesia que se expliquen y se enseñen las obras de misericordia corporales y espirituales. Las primeras palabras de la bula de convocación dicen así: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El que mira a Jesús, miramos a Jesús, que hoy está aquí en el sacramento del altar, está contemplando al Padre misericordioso. En sus gestos, en sus actitudes, aprendemos a ser misericordiosos, porque los gestos y actitudes de Jesús ponen al descubierto su corazón, sus entrañas, que se conmueven ante cualquier necesidad humana, del cuerpo y del espíritu. Muchas veces nosotros nos conmovemos cuando contemplamos las necesidades corporales de las personas que sufren, porque las vemos, impacta mucho más sensiblemente. Vamos por la calle y cuando nos cruzamos con gente que no conocemos, no sabemos qué necesidades tendrán en su espíritu, porque eso no es visible a los ojos. Y sin embargo, esa necesidad es igual de profunda o más. Al igual que muy seguramente cuando uno visita el santuario de Lourdes y queda admirado por las declaraciones de milagros, de curaciones físicas que hayan tenido lugar, reconocidas por la Iglesia, hasta más de 50 desde que comenzaron las apariciones en 1858, hasta hoy, sin embargo, nos preguntamos cuántas más curaciones del espíritu que no hemos podido constatar porque no son visibles habrá obrado también allí el Señor por intercesión de la Virgen. También el espíritu necesita curación, necesita sanación, necesita misericordia. Necesitamos nosotros la compasión de Jesús, que como buen pastor mira también al hombre que está sediento de la verdad, la necesidad que tiene de conocer la verdad para salvarse. Entonces se conmueve en su interior, abandona su descanso y comienza a enseñar la verdad del reino, como hacía Jesús en el Evangelio. A partir de aquí, pues vamos a compartir una reflexión que quizá esta tarde nos ayude, tanto ahora en la adoración eucarística como después en la celebración de la misa, pues a dar gracias a Dios por la vocación cristiana y universitaria, que es una sola y la misma, y pedir al Señor también que nos ayude a ejercerla, como dice el Papa Francisco, viviendo como discípulos de Jesús. Los jóvenes que hoy día estudian en la universidad, y esto sí que desde hace menos tiempo puedo decirlo también en primera persona, a quienes se dirige la transmisión del saber, como universitario joven que yo he sido, pues necesitan, como todos nosotros, fundamentos sólidos para la vida. ¿Dónde pueden ellos encontrar esos puntos firmes de referencia en esta sociedad tan inestable en la que vivimos? A veces se piensa que la misión de un profesor de universidad exclusivamente sea la de formar profesionales que sean competentes en su campo, que sean eficaces, que cuando haya necesidad laboral en un campo la puedan cubrir. O también a veces se piensa que lo único que se debe privilegiar en el momento actual es que los universitarios salgan capacitados técnicamente. Es una visión utilitarista de la educación que hoy en día, pues, por desgracia, cunde mucho, también de la educación universitaria, y que está difundida especialmente, en cambio, desde ámbitos bastante extrauniversitarios. Sin embargo, los profesores de universidad que no se contentan con transmitir una enseñanza pragmática, sino que desean ser verdaderos maestros y, en cierto sentido, padres para sus pupilos, ¿no?, que han vivido primero la universidad como alumnos y que ahora la viven como docentes y como investigadores, pues sin duda sienten el anhelo de algo más elevado, que corresponda a todas las dimensiones que constituyen al hombre. Sabemos por la experiencia que nos da la historia que cuando la utilidad y el pragmatismo inmediato se constituyen como el único criterio o como el criterio principal, se suele llegar a pérdidas dramáticas. Y así nos lo enseña la historia, desde los abusos de una supuesta ciencia sin límites y más allá de ella misma, hasta un totalitarismo político que se aviva fácilmente cuando se elimina toda referencia superior. En cambio, la idea genuina de universidad es precisamente lo que nos preserva de esta visión reduccionista y sesgada de lo que es el ser humano. En efecto, la universidad ha sido y está llamada a ser siempre la casa donde se busca la verdad de la persona humana.
No es casualidad que en su momento fuera la Iglesia, y esto conviene siempre recordarlo, la que promovió en su origen la institución universitaria, porque la fe cristiana nos habla de Cristo como el Logos por el que fue todo hecho, y del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Esta buena noticia descubre una racionalidad y una razonabilidad en todo lo creado y contempla al ser humano como una criatura que participa de esa racionalidad y que puede llegar a reconocerla. La universidad encarna ese ideal que no debe desvirtuarse ni por ideologías que a veces son precisamente irracionales, ni por servilismos a ninguna causa ajena a la de la enseñanza, ni tampoco por una lógica utilitarista de simple mercado. No podemos ver al ser humano como un mero consumidor. Yo con toda humildad y desde una experiencia mucho menos amplia, pues solamente quiero señalar que aquí radica la importancia fundamental de la misión de los profesionales universitarios. Lo digo desde la única experiencia que yo he tenido como alumno, pero también desde la experiencia muy cercana que he podido aprender en mi propia familia de profesionales, de grandes profesionales universitarios. Son ellos, son los profesionales de la universidad, los que tienen el honor y la responsabilidad de transmitir este ideal. Un ideal que han recibido de sus mayores, muchos de ellos humildes seguidores del Evangelio y creyentes en el Señor, que en cuanto tales han sido luego grandes figuras del espíritu, y pienso en los grandes santos de la época dorada del siglo de oro español, grandes santos de la tradición de la Iglesia en España, pero también nuestros propios familiares que nos han educado o que os han educado en la fe, transmitiéndoosla en primera persona, de manera que su vida se prolonga hoy también en la vuestra. Debemos sentirnos sus continuadores, en una historia bien distinta de la suya y de la de siglos pasados, pero en la que las cuestiones más hondas sobre el ser humano siguen siendo las mismas y siguen siendo las más profundas y las más urgentes de ser afrontadas. Siguen reclamando nuestra atención e impulsándonos adelante. Con todos los que nos han precedido, nos sentimos unidos a esa cadena de hombres y mujeres que se han propuesto proponer y acreditar la fe ante la razón de los hombres. Y el modo de hacerlo no solo es enseñarlo, sino vivirlo, encarnarlo, como también el Verbo de Dios se hizo carne para poner su morada entre nosotros. Los jóvenes, y esto lo sabemos tanto en el ambiente universitario como en el ambiente pastoral de las parroquias y los sacerdotes, los jóvenes necesitan auténticos maestros, referentes, personas abiertas a la verdad, sin prejuicios, a la verdad total en las diferentes ramas del saber, que sepan escuchar, vivir en su propio interior ese diálogo interdisciplinar, personas convencidas de la capacidad humana de avanzar en el camino a la verdad. La juventud es un tiempo privilegiado para buscar y encontrar la verdad. Platón decía, busca la verdad mientras eres joven, porque si no lo haces, después se te escapará de las manos. Esta alta aspiración de encontrar la verdad es lo más valioso que se puede transmitir personal y vitalmente a los estudiantes. Y no solamente el aprender técnicas instrumentales o el conocer datos fríos para ser usados funcionalmente. Por tanto, vamos a rezar y a pedir al Señor por todos los profesionales de la universidad para que nunca pierdan esta sensibilidad y esta ilusión por la verdad. No olvidar que la enseñanza no es solo comunicar contenidos, sino una verdadera obra de misericordia espiritual, enseñar al que no sabe. Impartir a los jóvenes una auténtica formación, a los jóvenes a los que también tenéis que comprender y querer, en quienes tenéis que suscitar esa sed de verdad para que sean discípulos de buenos maestros que quieran continuar su tarea. Esa sed de verdad que está en lo hondo de su corazón, como lo está en el de todo ser humano. Ser para ellos estímulo y fortaleza. Para eso es preciso tener en cuenta que el camino a la verdad completa nos compromete por entero, compromete al ser humano entero. Es un camino de inteligencia y de amor, de razón y de fe. No podemos avanzar en el conocimiento de algo si no nos mueve el amor, ni tampoco amar algo en lo que no vemos racionalidad. Decía también el Papa Benedicto, no existe la inteligencia y después el amor. Existe el amor rico en inteligencia
y existe la inteligencia llena de amor. Si la verdad y el bien están unidos, también lo están el conocimiento y el amor, y de esta unidad deriva la coherencia de vida y de pensamiento que siempre cabe esperar en todo buen educador. Después tenemos que considerar que la verdad misma siempre va a estar más allá de nuestro alcance. La verdad con mayúscula nunca podrá ser plenamente, completa, totalmente abarcada por nosotros. Podemos buscarla, acercarnos a ella, se ha desvelado en Cristo, pero se ha desvelado como misterio, y podemos conocerla en cuanto tal misterio. Permanece siempre inabarcable por completo a nosotros. Por ello es por lo que hemos de acercarnos a ella siempre con humildad, entrando a su conocimiento y a su presencia de rodillas, con un profundo deseo de venerarla, de descubrirla, de conocerla, de poderla luego entregar a los demás. Es más bien ella la que nos posee a nosotros y la que nos motiva siempre aún más allá, aún ir más adelante en nuestro intento por profundizar en ella. Eso también nos tranquiliza y nos consuela porque reconocer que la verdad es de esta manera un misterio no plenamente abarcable para el ser humano nos libra de caer en el error de la vanidad, del propio orgullo, de pensar que somos nosotros los que podemos constituirnos en sus dueños. No debemos atraer nunca a la gente, a nosotros mismos, sino encaminarnos a la verdad que todos buscamos. A esto nos ayudará el Señor, que nos propone ser sencillos y eficaces como la sal o como la lámpara, que da luz sin hacer ruido. Todo esto nos invita a volver la mirada a Cristo, y ahora vamos a hacerlo aquí ante Él, que está en el altar expuesto para la adoración eucarística. Contemplar a Cristo, en cuyo rostro resplandece esta verdad que nos ilumina y que anhelamos, pero también es el camino que nos lleva a la plenitud eterna. Él al mismo tiempo es caminante junto a nosotros y nos sostiene con su amor. Pues firmemente arraigados en Él, vamos a pedirle que nos ayude a ser buenos guías de aquellos a quienes estamos llamados a educar en el mundo de la enseñanza universitaria o en otros ámbitos. Con esa esperanza vamos a ponernos bajo el amparo de María la Virgen. Ella es trono de la sabiduría, para que nos haga colaboradores de su Hijo en esta tarea y en esta vida que está colmada de sentido para nosotros mismos y que es fecunda en frutos de conocimiento y de fe para todos nosotros.